Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga. Nuevamente tengo la bendición y el privilegio de traer la palabra del Señor, un mensaje de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes, el cual lleva por título: ¿Dónde está tu mirada? Muchas veces se nos hace esta pregunta tanto en las iglesias como en nuestra vida secular, nuestra vida particular, en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos. Se nos pregunta: ¿dónde está tu mirada puesta? En nuestro trabajo nos preguntan: ¿tienes la visión de esta empresa? ¿Tienes la idea que nosotros queremos? Y muchas veces, hermanos, aunque trabajamos en una institución, que trabajamos en una empresa privada, es preocupante el darnos cuenta de que existen personas dentro de la empresa que no entienden hacia dónde va, que no entienden cuál es la idea de esa compañía, qué es lo que pretende y cuáles son sus metas a corto y largo plazo. Muchas veces conocemos a personas que se levantan en la mañana, se alistan para el trabajo, van, realizan la labor que se les ha asignado, termina su día de trabajo, marcan su salida, regresan a sus casas y al día siguiente la misma rutina. Y así se le pasan los días, las semanas, los meses, los años, sin entender o haberse enterado siquiera de cuáles eran sus funciones en realidad, o qué es lo que la empresa estaba ganando con ese trabajo que estaba desempeñando. Simplemente era una persona que estaba cumpliendo un horario. Simplemente era una persona que estaba por un salario. Y mis hermanos, es preocupante darnos cuenta que en nuestra vida cristiana, en nuestras iglesias, existen personas que simplemente están por un compromiso, que ven el servicio de Dios no como un privilegio, sino como no tengo nada más que hacer, entonces les puedo dar este ratito. No podemos creernos, si me perdonan la expresión, la última Coca-Cola del desierto, creyendo que Dios no puede hacer nada si nosotros no estamos disponibles para Él, creyendo que le estamos haciendo un favor a Dios. Hemos olvidado esa mirada, hemos olvidado esa visión que Dios puso en nuestro corazón desde el momento que nacimos. Y algunos llegan a fallecer sin siquiera enterarse de cuál era su propósito en esta vida. Mis hermanos, es preocupante cuando nos damos cuenta de que personas que sirven en una iglesia no tienen idea de cuál es la visión de su pastor, cuál es la visión de su liderazgo, cuál es la visión de esa congregación. Es preocupante porque esos líderes o esos servidores son el ejemplo que otros hermanos que vienen detrás, esas ovejas que vienen nuevas, son las que van a seguir. Y si eso no está claro, si esa mirada no está fija en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ejemplo vamos a dar a los que vienen atrás? ¿Cómo les vamos a explicar lo que es el amor a Dios? Lo que es el servicio a nuestro Señor. Es por eso que el Señor ponía en mi corazón este mensaje para ustedes, para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre dónde está nuestra mirada. Les hago esa pregunta nuevamente: ¿dónde está tu mirada? ¿Tu mirada está en un pastor? ¿Tu mirada está en un líder? ¿Tu mirada está perdida en el universo? ¿O tu mirada está realmente en el Señor? ¿Tu mirada está puesta realmente en el amor a Dios? En la necesidad que tenemos de servirle, esa relación que queremos tener con Él. Traigo unos puntos para ayudarles a aclarar esto, que los podemos ver ahí mismo en el libro de Crónicas.
El punto número 1 se llama la mirada puesta en el temor. Podemos leer en nuestras Biblias, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 9 y 10. Leo para ustedes y dice así: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Dice el 10: se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que cuando David quiso traer el arca a su casa, a la ciudad de David, dice que el arca era llevada por los bueyes y que los bueyes tropezaban. Entonces Usa quiso extender su mano para sostenerla, pero Usa olvidó de que el Señor había dicho que nadie podía tocar esa arca. Y en ese momento el Señor se encendió en ira y lo mató. Lo hirió y murió, dice la palabra del Señor. Eso extendió automáticamente en el corazón de David un gran temor que lo envolvió, porque David, aunque conocía al Señor, David, a quien el Señor llamaría después mi amigo, este David tuvo miedo porque no había conocido esa parte de Dios. David conocía a un Dios de amor, un Dios de fortaleza, un Dios que lo había acompañado en la batalla, que le había dado la victoria delante de sus enemigos, pero no había conocido ese Dios. Y David tuvo miedo. En ese momento David olvidó completamente aquello que conocía de Dios. Y al verse delante del Señor, al verse con Usa muerto, tuvo gran temor y dijo: yo no puedo llevar esa arca a mi casa. Yo no puedo llevar eso a mi casa. Tuvo miedo. Y lo primero que se le ocurrió fue tomar el arca y llevarla a casa de Obed-Edom. Diríamos, en nuestra jerga popular, tuvo miedo, entonces le dejó la torta a otro. Simplemente agarró y le dio miedo, entonces dijo: esto no lo quiero en mi casa porque es peligrosísimo y se lo voy a dejar a Obed-Edom. Y que él se la juegue ahí, que él vea a ver cómo le va. Eso fue lo que hizo David. Entonces, esa mirada puesta en el temor hizo que David simplemente renunciara al arca, que la dejara en casa de Obed-Edom para que fuese otro el que se hiciese cargo de ella. Pero dice también que el Señor entonces bendijo a Obed-Edom, porque en Obed-Edom no hubo una mirada de temor, una mirada de obediencia. Obed-Edom lo que sintió fue un privilegio, se sintió privilegiado, se sintió honrado de que la presencia de Dios, la cual habitaba en esa arca, viniera a su casa. Y la recibió y le preparó un lugar y la puso. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo todo lo que tenía Obed-Edom. Las ovejitas que tenía una ovejita, la oveja, le paría 2 ovejitas, 3 ovejitas, 4 ovejitas. Los sembradíos eran gigantescos. Yo me imagino esos pepinos gigantes, esos ayotes gigantes, porque era bendecido y prosperado por Dios. Obed-Edom sembraba una piedra y le crecía un árbol de piedra. Lo que fuera que tocara Obed-Edom era prosperado.
Dios iba a estar en todo lo que Obed-Edom estaba haciendo, porque él con obediencia y amor había decidido aceptar el arca de Dios y darle al Señor el lugar que se merecía. Pero también existen otros tipos de miradas. Cuando David se entera de lo que Dios ha bendecido, de cuánto Dios ha bendecido a Obed-Edom, él decide nuevamente ir por el arca y traerla. Y esta vez con regocijo la trae, va con todo el pueblo de Israel por el arca, la recogen y la traen. Y dice que David danzaba delante de la presencia de Dios, festejando y feliz, porque había podido entender otra vez el inmenso amor, la presencia de Dios y el agrado que significaba para ellos estar delante de Dios. Y dice que David danzaba, pero dice que también su mujer lo vio por la ventana. Dice que Mical lo vio y lo despreció en su corazón. Mis hermanos, las miradas de desprecio que muchas veces nosotros tenemos hacia los hermanos son un detonante para que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, dice que Dios ve de lejos al altivo. Y eso, mis hermanos, no le agrada al Señor, definitivamente. Una persona que se cree altiva, una persona que porque está en un servicio, que porque está en un lugar o un rango de importancia en el servicio de Dios, empieza a ver a los más pequeños, a los que vienen detrás, como poca cosa. Mis hermanos, a esos es a los que Dios les va a dar la espalda o les da la espalda. Por esos hermanos debemos de orar para que tengan la oportunidad de arrepentirse y reconocer y venga un corazón humilde, contristo y humillado a la presencia de Dios y podamos entender de que el servicio a Dios no es un título que yo me gané. El servicio a Dios es un privilegio que Dios nos ha dado por simple misericordia. Porque no es que lo merezcamos. Es simple misericordia la que Dios ha tenido al elegirnos a nosotros a estar ahí sirviendo. Y vamos a estar ahí sirviendo mientras nosotros formamos a otros que estarán después. Debemos de entender que el ministerio de Dios no se detiene por nosotros ni con nosotros, que la obra de Dios continúa día con día. Que nosotros decidamos servirle a Dios va a ser de bendición para nosotros, porque así el Señor nos va a poder utilizar. Pero jamás llegar a pensar en que esta obra solo avanza si yo estoy. Porque Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Mis hermanos, otro tipo de mirada que debemos nosotros de tener es una mirada de confianza. Dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 9, en su parte B, dice que David consultaba al Señor cuando iba a la batalla. Dice que David consultaba a Jehová y le preguntaba, ¿subiré contra los filisteos? Y el Señor le contestaba, sube porque los he entregado en tus manos. Mis hermanos, no sé si a ustedes, pero a mí me encantaría tener una relación tan estrecha como la Biblia habla que David y el Señor tenían. Esa relación de amigos, esa relación en la que el Señor le contestaba audiblemente, le hablaba de esa forma tan preciosa, donde el Señor le venía y le decía,
haré esto contigo, te daré esto, te daré lo otro. Y David le consultaba y le preguntaba y el Señor le contestaba. Qué lindo es tener una relación con Dios, una relación con la presencia de Dios de esa misma forma. Qué lindo es tener una confianza sabiendo que sin importar si hay coronavirus, sin importar si hay dengue, sin importar si hay enfermedad que le quieran llamar, mi confianza está siempre puesta en el Señor. Que podrán levantarse 1000 gigantes contra mí, pero no temeré, porque tú, Señor, estarás conmigo. Seremos capaces nosotros de decir, Señor, confío en ti, en la abundancia y en la escasez. Somos capaces de creerle a Dios de todo corazón, o simplemente le creemos a Dios cuando nos está prosperando, cuando nos está yendo bien, pero cuando viene la crisis, ahí Dios, ahí se nos prueba la fe. Ahí realmente vemos si somos cristianos. Y hermanos, algo que también es importante es nuestra mirada puesta en el servicio a Dios, como les decía anteriormente. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en servirle a Dios, no pensando que la obra depende de nosotros, sino pensando en ese privilegio que tuvimos de estar ahí. Para mí es un privilegio, es una alegría el poder traer una palabra el día de hoy para ustedes. ¿Por qué? Porque pienso en que habiendo tanta gente capacitada, tantos siervos de Dios dispuestos a traer este evangelio, se me dio la oportunidad de traérselos a ustedes este mensaje. Para mí es un honor y un privilegio el poder traer el evangelio a ustedes, poderles traerle una palabra de parte de Dios a todos y cada uno de ustedes. Porque sé que hay personas muchísimo más capacitadas, muchísimo más preparadas y deseosas de llevar esta palabra también. Y así también espero que otras personas que están viendo este video y que están apenas conociendo las cosas de Dios, les pueda servir de inspiración para que empiecen a servir de una forma más activa. Mis hermanos, Dios no quiere llenar iglesias me disculpan la expresión, con calientabancas. Dios no quiere ver la iglesia llena de personas que llegan cada domingo, cada jueves, cada martes, simplemente a llenar un cupo, o porque no tenían nada que hacer y voy a ir a la iglesia. Dios quiere una iglesia llena de personas dispuestas a servir, dispuestas a luchar, y que sin importar cuánto Dios los pueda bendecir, no van a apartarse ni van a dejar ese primer amor. Mis hermanos, en estos capítulos me sorprende descubrir que hubo un David que tuvo una mirada puesta en el temor por un momento. Me sorprende ver que una Mical, esposa del rey, tuvo una mirada de desprecio hacia su esposo por él estar danzando junto con el demás pueblo de Dios, porque para ella el rey tenía que estar en un lugar alto, no podía rozarse, como decía el chavo, con la chusma. Pero David tuvo un corazón confiado en aquel Señor que lo había llevado a las batallas y que lo había traído de regreso, que le había dado la victoria infinidad de veces. David no tuvo como algo a que aferrarse el reinado, el ser rey, el ser un príncipe de Dios, el ser un elegido. No tomó eso como cosa importante para él. No, para él era más importante
rendirse delante de la presencia de Dios, así como sus hermanos, los demás del pueblo de Israel, lo estaban haciendo, regocijándose y alegrándose de estar delante de la presencia de Dios. Pero mis hermanos, para mí, el chavalo de la película, en ese momento, fue un hombre llamado Obed-Edom. Porque Obed-Edom se regocijó, se alegró al ver el arca de Dios viniendo a su casa. No dijo, ¿cómo van a traer eso aquí? Jamás. No ve que se acaba de morir Usa. Jamás voy a aceptar eso en mi casa. Él lo que hizo fue llenarse de alegría. Reunió a su familia. Vamos a hacer un culto. Vamos a adorar la presencia de Dios en familia. Porque aquí ha venido la presencia de Dios. Tenemos el privilegio delante de todos los demás de recibir la presencia de Dios en nuestro hogar. Y Dios bendijo esa obediencia. Dios bendijo ese amor y lo prosperó. Lo enriqueció. Pero aún más importante, mis hermanos, y lo que a mí más me llama la atención acerca de este siervo llamado Obed-Edom, es que cuando David se enteró de cuánto el Señor había prosperado y había bendecido a Obed-Edom y decidió ir a buscar el arca, pasaron dos cosas. Obed-Edom, en obediencia, entregó el arca, porque pudo haberle dicho, no, David, ya qué bonito, usted me la vino a dejar a mí porque tenía miedo de que lo mataran también. Pero como vio que a mí, Señor, me está bendiciendo, no se la quiere llevar. No, aquí me la deja. No ve que me está prosperando el Señor, no ve que me está enriqueciendo, no ve lo bien que me está yendo. Esa presencia de Dios me la deja aquí. ¿Se imaginan que hubiese sido así? Que hubiésemos decidido patentizar la presencia de Dios. Vamos a poner una patente al Espíritu Santo. Y ese es mi derecho, usar la patente. Yo la uso cuando quiero. Y yo hago campaña, pero solamente a mí me bendice el Señor. Solamente a mí me usa el Señor, porque a nadie más lo puede usar, porque yo soy el siervo de Dios, el ungido de Jehová. No, él no hizo eso. Él simplemente la entregó. Él obedeció y entregó el arca del pacto. Pero también hizo algo más. Lo segundo que hizo, y lo que más me llama la atención, dejó todo lo que Dios le había dado. No lo tomó como algo importante. No dijo, aquí tengo la granja, aquí tengo 3,000, 4,000 ovejas, aquí tengo los bueyes, aquí tengo de todo lo que el Señor me dio, porque el Señor me prosperó. Aquí tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, enriquecido por la bendición de Dios. No dijo, bueno, está bien, llévesela, yo me quedo con todo lo que el Señor me dio. No, mis hermanos, ahí mismo él decidió tomar a sus hijos y seguir a David. Porque Obed-Edom fue capaz de darse cuenta que su mirada debía estar puesta en la presencia de Dios y no en las bendiciones que Dios le había dado. En ese momento Obed-Edom se da cuenta y dice en su corazón, me imagino, aquí o me quedo con las riquezas físicas que Dios me dio, o sigo al dador de las bendiciones, o me quedo con la prosperidad que Dios me dio, o sigo a aquel que las generó. Muchas veces, y para tristeza, hemos conocido personas que una vez que Dios las ha bendecido, se han apartado. Se han apartado porque creen que su verdadera intención, que la verdadera intención de Dios era prosperarlos en eso nada más. Es que Dios me enriqueció. Es que ahora tengo carros del año. Es que ahora tengo una casa de lujo. Y Dios me la proveyó, pero es que ahora ahora que tengo mi negocio propio, tengo que ir a abrir la tienda.
tengo que ir a abrir la venta de repuestos, tengo que abrir el negocio. Entonces ya no puedo ir al culto los jueves. Voy a ver si voy en los domingos. Porque ahí también vamos a abrir los domingos. Porque ahí se está vendiendo bien, ¿verdad? Porque ahí Dios me bendijo. Y cambian al alfarero por el jarrón. Cambian al dador del oro por el oro. Cambian al dador de vida por un ratito de felicidad. Mis hermanos, debemos de ser como Obed-Edom, que descubrió que la presencia de Dios lo era todo para él. Mis hermanos, cuando Obed-Edom decide irse, yo me imagino que David le dice, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú aquí? Tu lugar está allá. Y todo lo que Dios te prosperó y todo lo que Dios te dio, no te vas a quedar ahí. Pero Obed-Edom decidió que lo mejor que él podía hacer para él y para su familia era seguir esa presencia de Dios. Le dijo David, yo me voy delante de la presencia de Dios. Yo me voy a servirle al Señor. Dice en el libro de Crónicas, capítulo 15, verso 24. Leo para ustedes. Obed-Edom y Jerías eran también porteros del arca. Él decidió dejar atrás todo lo que el Señor le había dado, porque para él no era importante las riquezas que Dios le había dado, más que la presencia del Señor. Mis hermanos, cuando yo leo portero el arca, en lo primero que pienso es un guarda de seguridad. Cuando vamos a cualquier institución o empresa, la persona que nos recibe a nosotros es un oficial de seguridad. Por mi trabajo tengo la dicha de poder conocer a varios y amistad con algunos, y hemos podido hablar, y ellos me comentan que el salario que ellos reciben no es muy bueno, que digamos, no es muy competitivo. Entonces me pregunto, ¿por qué alguien estaría dispuesto a dejar las riquezas, a dejar esa abundancia que el Señor le había dado? Porque estamos de acuerdo que fue Dios el que se la dio. Pero ¿por qué alguien estaría dispuesto a dejar esas riquezas y por irse detrás de la presencia de Dios? Por irse a trabajar de guarda, cuidando la puerta de la iglesia, cuidando la puerta del arca, simplemente porque esa persona fue capaz de entender que no es la riqueza, de que no es cuánto te prospere el Señor, es cuánto tú estés buscando la presencia de Dios y cuánto tú estés dispuesto a llevar ese mensaje a los demás. Una y otra vez el Señor nos dice que debemos de llevar ese evangelio a los demás, que somos instrumentos de su gracia. Una y otra vez el Señor nos dice que nos quiere llevar a grandes cosas para que nosotros seamos de bendición para los demás. Pero como les decía, mis hermanos, muchas veces pecamos y creemos que podemos ponerle una patente al Espíritu Santo y adueñarnos de su presencia, de su gracia, y que solamente nosotros seremos capaces de ministrarla. Hace muchos años atrás, cuando empezaba a servirle al Señor, andaba en San José y me encontré un lugar donde hacen camisas. Y vi una camisa que me encantó. Había un mensaje que decía: soy discípulo aprobado de Jesús. Y yo me la compré. Me la tenía que comprar. Y el primer día me preparé para ir al culto y me puse la camisa. Yo iba contento con mi camisa, orgulloso de mi camisa. Quería que la vieran. Soy discípulo aprobado de Jesús, decía la camisa en el pecho.
Y en ese momento sentí la presencia de Dios, sentí la voz de Dios que me decía: ¿en qué momento te aprobé? Tú no me has preguntado si yo te he aprobado. Quítate esa camisa y yo te diré cuándo ponértela. Mis hermanos, yo tomé esa camisa, me la quité, la doblé, me puse otra y me fui para el culto. Iba triste. Iba triste por lo que el Señor me acababa de decir. Muchas cosas venían a mi mente. Puse la mirada en ese momento en el temor, puse la mirada en el dolor, porque no entendía por qué el Señor me estaba diciendo eso. Y yo me decía para mí mismo: Señor, pero he hecho algo mal, te han ofendido mis acciones, ¿qué obra he hecho mal? Examíname, yo le decía al Señor, y trataba yo de examinarme también. Hasta cuando terminó el culto regresé a casa y me arrodillé y oré al Señor. Y el Señor me dijo que yo estaba haciendo bien las cosas, que no me estaba equivocando, pero que necesitaba más tiempo para llegar a decir: soy un discípulo aprobado. Porque a los pocos meses de estar dando la palabra del Señor, de haberla recibido también, era difícil decir que yo era un discípulo aprobado. Yo estaba en formación, yo estaba siendo evangelizado. Y esas pequeñas cosas, mis hermanos, cosas insignificantes que muchas veces hacemos y creemos que están bien, el Señor la está viendo y la está tomando en cuenta. No es que el Señor no quiera que le sirvamos, no es que el Señor nos crea poca cosa para su servicio. Es que el Señor quiere refinarnos, el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros y quiere que nosotros estemos listos para llevar el Evangelio a los demás. Hay que tener cuidado, mis hermanos, de estar bien preparados en la obra del Señor para poder llevar el Evangelio a alguien más. Porque en el momento en que empezamos a evangelizar a los demás, esas personas pondrán su mirada en nosotros. Aunque le digamos que pongan su mirada en Cristo, obviamente seremos un ejemplo para ellos. Obviamente pues, seremos un ejemplo a seguir. Y si nosotros caemos porque no somos maduros espirituales, muchos van a caer detrás de nosotros. Eso debemos de tener cuidado siempre, de saber quiénes están detrás de nosotros, quiénes están aprendiendo, y siempre dar un buen ejemplo. Como padres debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Siempre debemos de instruirlos, pero es nuestro ejemplo el que los va a formar principalmente. Asimismo en nuestra vida cristiana debemos de ser un buen ejemplo para los demás. Entre más alta nuestra posición en el servicio a Dios, más compromiso debemos de tener, más dispuestos debemos de estar a sufrir, a padecer, porque ser cristiano es para valientes. Mis hermanos, en esta noche los insto a hacer un autoexamen, a pensar y darse cuenta si su mirada ha sido puesta en el temor, si su mirada ha sido puesta en el menosprecio, si su mirada está puesta en la confianza, o si su mirada está puesta en la presencia de Dios. Ojalá, mis hermanos, si la respuesta sea que sí a las dos últimas y que no a las dos primeras, porque entonces estaremos hablando que somos cristianos con una formación sólida y que está dispuesta a llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan y formarlos como debe de ser. Que Dios me los bendiga, hermanos, en este día y los guarde siempre.